Padre, gracias, Padre. Eres bueno, Señor. Eres muy bueno con nosotros, Señor. Tu misericordia es para siempre, Señor. No somos dignos de tanta gracia, tanta misericordia tuya, Dios. Señor, y venimos esta mañana, Señor, con humildad y dispuestos a que nos des tu consejo, Señor. Dispuestos a escuchar tu consejo y que tú obres en nosotros, Padre, lo que tú quieras hacer en nuestras vidas. Háblanos, Señor, pon en nosotros un corazón dispuesto a escuchar tu consejo, tu palabra, tu voz, y Señor, dame la gracia para hablar tu consejo, Señor. Guíame con tu Espíritu Santo a hablar lo que proviene de ti, Señor. Te rogamos en nombre de Jesús. Amén. Bien, el título de esta mañana, de la lección de esta mañana, hermanos, es Tomando decisiones sabias. Ándale. Está bueno el título, ¿no? El puro título está bueno. No, tomando decisiones sabias, hermanitos. El puro título está bueno. Cierto. Fíjense, dice Proverbios 3:13, dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Sí. Primero, ¿qué es sabiduría? No quedó la... ya, sí. ¿Qué es sabiduría, hermanitos? ¿La podemos tener acá ¿se puede? Para ver. ¿Qué es sabiduría, hermanos? ¿Quién quiere darme una definición, así lo primerito que se les venga a la mente? Alguien que quiera participar, o por dedocracia. Lo primero que se les venga a la mente, así, ¿qué es sabiduría? Tomar buenas decisiones, ¿sí? Conocimiento, inteligencia, tomar decisiones justas, muy bien. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Saber hacer lo correcto. Sí, tiene que ver, muy bien. Sí, está muy bien. Todo eso que dicen es parte de, ¿no? Parte de. Ahora, según la Real Academia Española, sabiduría es, número 1, un grado más alto de conocimiento. Número 2, conducta prudente en la vida o en los negocios. Número 3, conocimiento profundo en ciencias, letras o artes, ¿no? Y uno ve esta definición y ¿qué pensamos de esto, no? ¿Realmente es esto la sabiduría? Pues a lo mejor tiene que ver, ¿no? Un poquito, pero no es la definición que la Biblia nos da, no es la definición que el Señor nos da acerca de sabiduría. Entonces, ¿qué dice la Escritura de la sabiduría? Romanos 16:20 dice, no, en primer lugar, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Sí, al único y sabio Dios. Entonces, primeramente nosotros debemos de entender que hay un solo Dios. Sí, un solo Dios, y que este único Dios verdadero, es un Dios sabio. Sí, que Él es la sabiduría. Eso es lo primero que nosotros debemos de entender, ¿sí? Y en segundo lugar, debemos entender que solo Él da la sabiduría, ¿sí? Solo el único Dios sabio, solo Él da la sabiduría. Primera de Reyes 4:29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Entonces, ¿quién le dio la sabiduría a Salomón? Dios le dio la sabiduría a Salomón, ¿sí? Él es el único que da la sabiduría verdadera. Ahora, ¿cómo se obtiene la sabiduría de Dios? ¿Cómo se obtiene la sabiduría de Dios? Alguien que quiera decirme, ¿cómo se obtiene la sabiduría de Dios? Obedeciendo la palabra de Dios, pidiéndola, muy bien.
Sí, muy bien, por ahí va la cosa, ¿sí? Pidiendo, exactamente, pidiendo. Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, pidiendo, ¿no? Salomón pidió la sabiduría y se le fue dada. Entonces, tiene falta de sabiduría, hermano, pídala a Dios. Listo, se acabó la clase. No, no es cierto, hay mucho más que eso, sí, mucho más que eso, ya lo dijeron. La obediencia es una parte súper importante de esto, sí, y lo vamos a ver ahorita. Sí, la Biblia nos enseña entonces cómo empieza, hermanos, la sabiduría, cómo se empieza a adquirir sabiduría. Sí, el Señor le dijo a Salomón: te voy a dar sabiduría porque me la pediste, ¿no? Le dijo, pero, ¿qué le dijo? Pero permanece en mis mandamientos, ¿sí? Te voy a dar sabiduría, te voy a dar riquezas, aunque no me las pediste, ¿no? Me pediste sabiduría, te lo voy a dar, también te voy a dar riquezas, ¿sí? Pero permanece en mis mandamientos. Entonces, Proverbios 9:10, los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. La Reina Valera dice ahí, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, ¿no? Aquí la Nueva Traducción Viviente dice: el temor del Señor es la base de la sabiduría y conocer al santo da por resultado el buen juicio. Entonces todo empieza con el temor de Dios, ¿sí? Con el conocimiento del Dios santo, con guardar sus mandamientos. Entonces, si nosotros contrastamos el concepto que el mundo tiene acerca de la sabiduría, que es tener mucho conocimiento, ¿no? Ser muy bueno en los negocios, ¿no? Como dice ahí la Real Academia Española, tener mucho conocimiento en las ciencias o en las artes. Si contrastamos este concepto con el concepto bíblico de sabiduría, nos vamos a dar cuenta que pues nada que ver, ¿no? Una con la otra. ¿Sí? La sabiduría que Dios da a los hombres es sabiduría que desciende de lo alto, que no tiene comparación por cuanto procede del único Dios sabio, ¿sí? Un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede. Por tanto, esta es una sabiduría, o sea, fíjense, hermanos, es una sabiduría que es confiable, que es eterna, que es estable, ¿sí? Es inamovible, ¿sí? Por eso el Señor ahí les dijo al final del Sermón del Monte, les dijo: si ustedes escuchan esto, van a ser sabios, van a ser prudentes y van a fundamentar su casa sobre la roca. Pero si no escuchan, es como si construyeran su casa sobre la arena, ¿no? Entonces, y porque por lo contrario, la sabiduría del hombre es una sabiduría pues limitada, terrenal, sujeta al error, ¿sí? ¿Por qué? Porque brota de un corazón que, dice la Biblia, es engañoso, ¿sí? Un corazón egoísta, malvado, un corazón que quiere conseguir el éxito sin empezar con el temor de Jehová. Sí, esa es la sabiduría de este mundo, como les dice Pablo ahí a los Corintios, ¿no? La sabiduría de este mundo, dice. Y esta es una sabiduría que es basada pues, en intereses propios, en orgullo, en el egoísmo, en la envidia, ¿sí? En el placer mundano. En primera a los Corintios, en los primeros capítulos, Pablo contrasta, ¿no? La sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Y este contraste pues era muy, muy notorio para los corintios en ese tiempo, ¿no? En la antigua Grecia, con toda su filosofía y su retórica, ¿no? Y Pablo les dice en primera a los Corintios 1:20, a ver, les dice: ¿dónde están los sabios? ¿No? ¿Dónde están los sabios? ¿Dónde están los expertos, ¿no? En debates de este siglo. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo?
O sea, fíjense, todos esos pensadores, ¿no? Filósofos cuyas filosofías pues hacen eco hasta nuestros días y son filosofías muy populares que están ahí muy arraigadas en el pensamiento. Pues si nos ponemos a investigar un poco cuál fue el fin de todos esos pensadores, la mayoría murieron en desgracia, en locura, o sea, una locura inmensa, ¿sí? ¿Alguien ha escuchado, por ejemplo, de Friedrich Nietzsche? ¿Saben quién fue Friedrich Nietzsche? Sí, es un pensador muy famoso, ¿no? Su filosofía ha tenido un impacto tremendo, ¿no? en la sociedad contemporánea. O sea, a final de cuentas, todo su sistema filosófico se trata de reestructurar los valores morales bíblicos, ¿no? Así como las costumbres, los valores y la moralidad judeocristiana, ¿no? Y él decía, a él se le atribuye, o él dijo, ¿no? Esa famosa frase de Dios está muerto, ¿no? Decía que nosotros como cultura hemos matado a Dios, dice. Y entonces ahora lo único que queda es reestructurar los valores y cada quien lo hace a su forma, ¿no? Y la moralidad es relativa y tú haces tu propia ley y ya no queda más que buscar hacer un superhombre y que ese superhombre salga con la verdad que nos va a llevar a la plenitud. En pocas palabras, ¿no? Era su filosofía, ¿no? Pero estaba muy muy disparatada, ¿no? Bueno, realmente la forma en que él acabó su vida, ¿alguien sabe cómo murió él? ¿Cómo murió Nietzsche? Sí, enfermo, ajá, ¿no? De la cabecita, ¿no? Físicamente enfermo, así es, así es, así es. Hubo ahí, pues, abuso de sustancias, ¿no? Y empezó a perder la locura. Un día fue y le abrazó un caballo y empezó a llorar y a decir, pobrecito caballo, y de ahí ya perdió la razón exactamente. Y murió bastante perturbado, ¿no? Mentalmente. Otro ejemplo, Losif Stalin, no sé si saben quién fue Stalin, pues fue uno de los gobernantes de la Unión Soviética, sí, uno de los fundadores, ahora sí que de los padres del comunismo, ¿no? Y de hecho el sistema de pensamiento comunista pues se basa ahí en muchos ideales de Nietzsche, ¿no? Que realmente mucho de la filosofía de Nietzsche ahí pues fue también, otros se metieron de su cosecha, ¿no? Total que en el comunismo pues absorbieron mucho de este pensamiento de Nietzsche y se desarrolló el comunismo, ¿no? Total que Stalin también terminó bastante mal, ¿no? Al final de sus tiempos estaba bastante enfermo, bastante perturbado, con muchísimo estrés, no dormía. Decían que en la noche en su cuarto gritaba, ¿no? Y decía que estaba siendo atormentado, ¿no? Por demonios incluso. Y cuenta su hija. Ella, de hecho, su hija se convirtió al cristianismo después de esto, ¿no? Y ella cuenta ahí un testimonio que la última expresión de él al morir fue mirar con mucho odio a los que estaban ahí alrededor en su cuarto y levantar su puño al cielo y, y como una expresión de maldecir a Dios con mucho odio, dice, en sus ojos, ¿no? Y de ahí murió, ¿no? Algo que pues es bastante contradictorio porque el comunismo pues es ateo, ¿no? Dicen que no existe Dios, sin embargo él al final de su muerte él maldijo a Dios, ¿no? Murió de una forma bastante trágica. Y luego cuentan, ¿no? Ahí que llegaron sus generales del ejército y se rieron de él y lo dejaron ahí tirado, ¿no?
Y uno, de hecho, cuentan ahí que llegó y se burló de él y se agachó y le besó la mano y se fue, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? No dice el Señor, o sea, la sabiduría del mundo, ¿no? Los filósofos del mundo, los grandes pensadores, los que han influenciado mucho a estas generaciones. ¿A dónde los llevó su filosofía? ¿No? ¿Cómo terminaron ellos? Y vemos su final y vemos su filosofía. ¿Y qué dice ahí la Escritura? ¿Dónde están? ¿Dónde están ellos? ¿Cómo acabaron ellos? Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Y luego les dice ahí en el 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fíjense, o sea, para el mundo el evangelio es locura, ¿sí? Nos tachan de locos, de fanáticos. Bueno, a Dios le plació salvarnos por la locura de la predicación, ¿no? Dice Pablo con ironía, lo dice Pablo. O sea, dicen que el evangelio es locura. Pues a Dios le agradó salvarnos por esa locura, por la locura del evangelio, por la locura de la predicación. Sí, luego les dice en el 3:19 de 1 Corintios, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Entonces, ¿qué dice? La sabiduría del mundo para Dios es insensatez. Todos esos sistemas filosóficos y de pensamientos que son tan respetados, ¿no?, por el mundo, dice el Señor, son insensatez. Para el Señor son insensatez. Y dice, y Él atrapa a los sabios en su astucia. O sea, dice, Él los atrapa en su propia trampa. Ellos caen en su propia trampa y han perdido la razón. Se han extraviado en su locura, ¿no?, en la vanidad de su mente. Han buscado la sabiduría hasta los confines de la tierra y no han hallado nada fuera de Dios. ¿Alguien sabe algo acerca de Buda, ¿no?, de Siddhartha se llamaba? Pues él dice que fue y viajó por todos lados y experimentó un montón de cosas buscando, ¿no?, la raíz del sufrimiento supuestamente y cómo llegar a una paz interior, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Buscó en la meditación, en el ascetismo, en un montón de cosas, ¿no? Y llegó a una conclusión, ¿no? Pero pues nada lógico, nada concreto. Disparates, la verdad. Y así muchos han tratado de encontrar respuestas, han tratado de encontrarle sentido a la vida de muchísimas formas, en pensamiento, en la razón, buscando respuestas a preguntas como ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y qué han encontrado? Nada han encontrado. Realmente puras sandeces sin sentido. Y el evangelio, se burlan del evangelio y dicen ellos, es locura. Cuando en realidad el evangelio es sabiduría absoluta, sabiduría de Dios. Entonces, Dios hace un llamado a los seres humanos, nos hace un llamado a nosotros a la verdadera sabiduría, hermanos. La verdadera sabiduría. Proverbios 1:20. La sabiduría clama en las calles,
alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Fíjense, hermanos, ¿es o no es esto sabiduría? Eso no es, hermanos, sabiduría. Y este texto, fíjense, este texto está personificando a la sabiduría, ¿sí? Habla de la sabiduría como una persona, como alguien, ¿no? Y nos dice que la sabiduría clama por las calles y alza su voz por las plazas, suplicando a los simples que dejen su necedad, o que de lo contrario les vendrá calamidad por consecuencias de sus mismas acciones. Sí, dice, y si no escuchan el consejo. Pero el que escuche el consejo, dice, habitará confiadamente, tranquilamente, sin temor del mal. Y este pensamiento, hermanos, y el hecho de que la palabra aquí esté personificando a la sabiduría, y el hecho de que diga que clama por los lugares públicos e invita a la sabiduría, ya desde entonces, desde el Antiguo Testamento, ahí estaría preparando a los hombres para la manifestación del Verbo encarnado de Dios, hermanos, Jesucristo. Jesucristo, Él es la personificación de la sabiduría de Dios. Cristo Jesús, el cual, nos dice ahí Pablo en 1 Corintios 1:30, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, aquí está la verdadera sabiduría, hermanos, en Cristo. Sí, dice el texto, Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Y no solo eso, sino que Cristo nos hizo justos delante de Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Eso significa redención. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Por medio de Cristo. Entonces, la verdad es que, hermanos, la sabiduría de Dios es el verdadero camino del hombre. Esa es la verdad absoluta. Esa es la verdad absoluta. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Y ahí es donde el hombre encuentra la verdadera plenitud. Fuera de Él, fuera de Cristo, hermanos, no hay nada. Fuera de Él hay ignorancia, hay oscuridad, hay muerte. Pero la sabiduría que viene de Dios va a llevar al hombre, hermanos, a su mejor fin, al mejor fin de su ser, la plenitud y la bienaventuranza que vienen de Dios. Porque lo que proviene de nosotros mismos, ¿qué bien puede venir de nosotros mismos?
Solo la sabiduría que viene de Dios trae plenitud, trae bienaventuranza. ¿Sí? Es como una brújula, hermanos, que nos ayuda a ir por la vida. O como un Google Maps, pues. Sin la sabiduría de Dios estamos perdidos, hermanos. Estamos desesperadamente perdidos. Y sin sabiduría el hombre desperdicia su vida. Sin sabiduría va a pasar la vida en vano. Van a pasar los años en vano, sin remedio alguno. El que haya vivido su vida sin sabiduría llegará al final de su vida y dirá: no tengo contentamiento en mi vida. La he desperdiciado. Entonces, ¿de dónde viene? Pues la sabiduría. Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, Él ha declarado el secreto, no está oculto, no se tiene que ir allá al Tíbet, no se tiene que ir a China, a las montañas, a buscar la sabiduría. Él nos ha declarado el secreto en su palabra. Él nos ha revelado de dónde viene la verdadera sabiduría. No es de ningún otro lugar, sino de la boca del único y verdadero y santo Dios, del Señor de la creación, hermanos. Y esto es muy importante, hermanos, muy importante por el mundo en el que nosotros estamos viviendo, sí, más en estos días. En un mundo como este, hermanos, si no obtenemos la sabiduría que viene de la boca de Dios, de la boca del único Dios verdadero, tarde que temprano también nosotros terminaremos confundidos, desesperados, en la ruina, en la desgracia, si no procedemos con sabiduría en todo lo que hacemos. Por eso dice que Él ha enloquecido la sabiduría de este mundo. Han muerto en la desesperación todas esas personas. Ahora, fíjense, hay un peligro aquí también latente, incluso aquí en las iglesias, ¿no? Porque todas estas filosofías que hemos hablado y todas esas filosofías en el mundo y todas las vertientes, porque han surgido un montón de sistemas filosóficos, sistemas de pensamiento, todos mezclados. Todas esas filosofías, la cuestión es que se han ido mezclando, se han ido metiendo a la iglesia, se han ido metiendo en las predicaciones y han ido afectando a los creyentes de una manera muy sutil, pero muy marcada, muy dramática. Sí, porque ahora desde el púlpito se habla de filosofías humanistas disfrazadas con palabra de Dios. Filosofías que inflan el ego, que estimulan las emociones. Y luego cuando el creyente que escucha esto y vive en la vida no escuchando estas filosofías y obedeciendo a eso, creyéndolas, ¿no? Luego ven que pues, realmente no hay ningún fruto en eso. Y vemos a un montón de cristianos frustrados porque no se pudieron realizar, ¿no? No pudieron realizar sus sueños, sus expectativas no fueron cumplidas y terminan apartándose de la verdad, ¿no? Hay muchísimos ejemplos de eso y me viene a la mente, ¿no? Una persona creyente, ¿no? En una iglesia donde pues se predica ahí todo diluido el mensaje, que vive frustrada porque no pudo terminar su carrera, porque tuvo hijos y
y se casó y está ahí en la iglesia, ¿no? Pero no pudo cumplir sus sueños, sus metas de autorrealizarse, de cuestiones personales, ¿no? Y imagínense cuál es el sentimiento de un hijo que le dicen, ay, es que yo no me pude realizar porque naciste tú. O sea, ¿qué puede sentir un hijo de esto, no? Pero es que está tan centrada en sí mismo, en autorrealizarse, y es lo que les dicen desde el púlpito. No, tú, y con esa cuestión del feminismo y todo eso, ¿no? Y les motiva, ¿no? A buscar lo suyo. Que no hay nada de malo, ¿no? En terminar una carrera, en trabajar, en todo eso, ¿no? Pero, o sea, las prioridades, ¿dónde está el corazón, no? Si yo no tengo mi contentamiento en Cristo, yo no voy a estar contento con nada. Pero si yo tengo mi contentamiento en Cristo, bueno, lo que sea que yo tenga, la situación en la que viva, yo voy a estar agradecido, voy a estar contento, ¿no? Y mi satisfacción estará en Cristo y en ver que mis hijos están felices, están plenos, pero les dicen, no, es que tienes que cumplirte, tienes que cumplir tus sueños, tienes que realizarte para estar feliz. Y luego van y se lo quieren que los hijos, no, tú cumple los sueños, ¿no? Sus frustraciones les quieren poner en sus hijos, ponen cargas en los hijos y quieren que los cumplan, y cuando los hijos no pueden cumplirlas, los hijos también se presionan, se frustran y terminan, ¿sabes qué? No, pues ya, ahí estuvo, ¿no? Se apartan de los caminos del Señor. Es un impacto tremendo, hermanos, de este tipo de filosofías en las iglesias, y ahí están mezcladas. Entonces nosotros tenemos que ser muy sabios, ¿no? Es importante discernir, ¿no? ¿Alguien sabe lo que es cernir? Por ejemplo, la grava cuando está trabajando ahí, pues se separa, ¿no? La piedra, y se separa la arena para mezclarlo con el cemento y que no haya impurezas, ¿no? De esa forma nosotros debemos de cernir, ¿no? El conocimiento, la información que nosotros estamos recibiendo, y es importante entonces nosotros poder definir y reconocer qué es sabiduría de Dios y qué es sabiduría de los hombres. ¿Sí? ¿Y cómo puedo yo diferenciar la sabiduría de Dios de la sabiduría del mundo? ¿Cómo puedo yo hacerlo? Santiago nos ayuda con eso. Santiago 3, a partir del 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Entonces, primero Santiago nos dice que la verdadera sabiduría es una sabiduría que es práctica. Fíjense, una sabiduría que es práctica, que no solo es conocimiento, sino es hecho. Es el hecho. Vemos el ejemplo, por ejemplo, de Salomón, ¿no? A él se le fue dada sabiduría, mucha sabiduría. Y empezó muy bien él, tanto que venían reyes y muchas personas desde los lugares, desde los confines de la tierra, a escucharlo hablar, a escuchar su sabiduría. Pero terminó mal cuando dejó de obedecer, cuando dejó de aplicar esa sabiduría que Dios le dio. Por eso tenemos los salmos ahí como inspirados por Dios, dados por Dios, y esa sabiduría de Dios. Y uno dirá, ¿de qué le sirvió a Salomón, no? Tener tanta sabiduría, ¿cómo terminó? Entonces no sirve. No, es sabiduría de Dios, no era de él, no era de los hombres.
Y ahí su vida nos sirve de ejemplo de que la sabiduría no es solo conocimiento, no es solo saber, sino ponerlo por obra, ponerlo a la práctica, ¿sí? Eso es sabiduría, poner por obra ese conocimiento, ¿sí? Por eso Santiago nos dice que la sabiduría de Dios se demuestra con una buena conducta, dice ahí, ¿no? No sé si saben, Buda, ¿no? El Siddhartha, o cuando fue a hacer su viaje, ¿no? Para encontrar ahí la iluminación, ¿no? Él abandonó a su esposa y a su hija. Los abandonó y se fue ahí en su viaje, ¿no? A buscar la revelación, la iluminación. Entonces, ¿qué congruencia hay en eso? No hay ninguna. Ninguna, ¿sí? Por eso también nos dice Santiago que la sabiduría que es terrenal proviene, como también veíamos al principio, de un corazón que alberga celos amargos, contención, jactancia, mentira. De ahí proviene la sabiduría terrenal, la sabiduría humana, de un corazón que es perverso, engañoso, que busca lo suyo propio. Y esta sabiduría, dice Santiago, no es la sabiduría que procede de Dios, sino terrenal, animal, diabólica. O sea, fíjense, se escucha feo, ¿no? Pero así es, así de drástico es el asunto, hermanos. ¿Cuál es el primer ejemplo que nos da la Escritura de este tipo de sabiduría? Una sabiduría terrenal, animal, diabólica. El ejemplo de Adán y Eva, ¿no? Y la serpiente. Ahí está el Adán, ¿no? La mujer que me diste. O sea, la serpiente le dijo a Eva cómo debería de proceder para ser mejor, para alcanzar la plenitud, supuestamente, la iluminación, ¿no? De hecho, en el budismo se supone que ahí al final de la supuesta revelación que tuvo esta persona, dice que vinieron demonios ahí a hablarle, ¿no? Y fue parte de ese conocimiento que él adquirió. Entonces, pues ahí nos evidencia, ¿no? De dónde provienen todas estas filosofías, ¿no? Esa fue la primera estrategia, el primer argumento usado por la serpiente antigua, ¿no? Y la sigue usando hasta hoy en día, es muy popular. La sabiduría diabólica te dice, líbrate de la ley de Dios. Sí, nomás te va a hacer sentir culpable, tú mejor, mira, olvídate y dale rienda suelta. No, sé libre, haz tus propias reglas, haz tu propia voluntad, sé feliz, sigue tu corazón. El Señor dijo que no, que va a haber consecuencias, pero mira, no es cierto. No creas. Y si tu conciencia te dice lo contrario, tú no le hagas caso a tu conciencia. Hay una caricatura de Disney, ¿no? Que eso le dicen a los niños. No le hagas caso a tu conciencia, cállala la conciencia y tú hazlo. Ahí en la filosofía Disney, ¿no? Aviéntate, ¿no? El que no arriesga no gana. Hay que probar de todo. Si no, ¿cómo vas a saber lo que te gusta? ¿No? Hace poco me comentaba pues una persona que había ahí unos conflictos, ¿no? En la escuela de su hija, las cuestiones ahí de LGTB y eso, una compañerita en la primaria, fíjense, que, que estaba siendo acosada por otra compañera. Ajá.
las mamás de esta niña, o la mamá de esta niña y su pareja, ¿no? Lesbianas, pues estaban causando mucho conflicto con las demás niñas y problemas grandísimos, la verdad, con las otras niñas y con los demás alumnos, y pues los llamaron a los papás, y después se hizo tan grande el conflicto que fueron los de la SEP. Y dice que todo lo que la SEP dice, pues a lo mejor ya van a poner fin a esta cuestión, ¿no? A esta locura. Pues fueron a decirles que estaba bien y que tenían que respetar y que tenían que probar. Los niños a esa edad tenían que probar de todo, si no, ¿cómo iban a saber qué les gusta? Eso les dijeron de la SEP. En las escuelas, fíjense eso. Y dice esta compañera que ella decía, no puede ser, o sea, ¿cómo es posible que estén diciendo eso? Y que trataba de decir algo y la callaban. Es una filosofía muy y total, que decía que todos los papás, no, sí, cierto, niños, adelante, ¿no? Denle rienda suelta. Es una filosofía muy popular y la están imponiendo sobre los niños. Y para el que no tiene a Cristo, pues se escucha muy bonito, ¿no? Le encanta al oído decir, haz lo que quieras, ¿no? Si te gusta, está bien, dale, ¿no? Que a final de cuentas, pues no hay moralidad, no hay Dios, dicen, ¿no? Cada quien hace su moral. Dice, no hay quien dé la ley. Si no hay un Dios que dé la ley, entonces todo es permisible, dicen, ¿no? Todo es permisible. Y a la carne, a eso le encanta, ¿no? Y en un principio, pues se siente muy bien, ánimo, ¿no? Pero ¿qué pasa al final? ¿Cuáles son las consecuencias? Catástrofe, ¿no? Muerte, perdición, desesperación. Les ofrecen libertad y son ellos mismos esclavos del pecado, les dice Pablo, ¿no? Dice Pablo. Es como el que se aventura a bucear, ¿no? Me ponía yo a pensar en esto y decía, es como el que se aventura a bucear en un barco hundido, pensando que va a encontrar un tesoro escondido dentro del barco, ¿no? ¿A cuántos les gusta bucear, ¿no? Y a lo mejor ahí buscar cositas. A mí me encanta, ¿no? Es así como el que se aventura a bucear en un barco hundido pensando que va a encontrar un tesoro ahí en el barco hundido, y se olvida que lleva oxígeno para un tiempo limitado, para una profundidad limitada, ¿no? Y que no es suficiente para pasar mucho tiempo abajo, mucho menos para regresar a la superficie. Y saben, se tienen que ir haciendo paradas y tienen que tener suficiente oxígeno para emerger. Entonces es como alguien que baja y se olvida de eso y se aferra a buscar el tesoro, ¿no? Porque lo quiere e intenta sacar el tesoro. Pero ¿qué pasa? Acaba el oxígeno y lo único que emerge es que el cuerpo, ¿no? Sin vida. Y muchos son los que han caído en esa trampa, hermanos. Muchos. Entonces, nunca es sabio pecar. Nunca es sabio desobedecer al mandamiento del Señor. Nadie que haya pecado, que haya despreciado la sabiduría de Dios, ha encontrado que esto haya sido edificante para él, que haya terminado bien. ¿O alguien puede dar un ejemplo de alguien que haya terminado bien desobedeciendo al Señor, desobedeciendo sus mandamientos? Nadie. Y aún en esta vida escapar de la tragedia,
espérate lo que viene después, ¿no? Todos los argumentos, hermanos, de la filosofía terrenal, animal y diabólica tienen el objetivo de desviarnos de la verdad, de desviarnos de la salvación de Dios en Cristo. ¿Y cómo combatimos estos argumentos? ¿Recuerdan la lección de la armadura de Dios? ¿Cómo combatimos estos argumentos del enemigo? ¿Se acuerdan? Escrito está. Escrito está. Con la palabra, con la fe, con el evangelio, con la esperanza de la salvación. Escrito está. Hasta ahí vamos a dejarlo el día de hoy, hermanitos. Todavía ahí va a haber una segunda parte. Alguien que quiera hacer algún comentario, hermanitos. Tenemos 10 minutos. Yo sé que les veo la cara de que tienen muchos pensamientos y comentarios y cosas que les vino a la mente. Para enriquecer, hermanos, es bueno. Es bueno que comentemos, que hablemos, que haya ahí argumento, ¿no? Alguien que quiera comentar algo, preguntar algo, no sé. ¿Todos bien? ¿Algún ejemplo, algo que se les haya, que hayan acordado de alguien? Sí, manito, adelante. Pues ahorita que comentaba sobre el ciudadano ese que abandonó su familia por Sí. la verdad, me recordó mucho lo que hizo el famoso perro de la calle, Colombia, Ajá. donde también le abandonó su familia y tenía mucho conocimiento en el mundo. Ajá. De hecho, lo tocó en la entrevista que le hacían y así el texto y todo lo que habla, pero cuando se empieza a abandonar su familia, por es que Dios me dijo que la dejara para ir a predicar y yo creo que No, no. una concurrencia. No, no, no. No, exactamente. En su momento sí creo que cierta fama de Ujú. humana. Ujú. Sí, sí, exactamente. Sí, esos son argumentos que son contrarios a la escritura. No es sabiduría de Dios, es sabiduría humana, ¿no? Sabiduría propia, son los argumentos. Y es parte de lo que vamos a ver ahí la próxima semana. Nos engañamos más nosotros mismos, ¿no? Que otros a nosotros. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Algo que se les haya venido en mente? ¿Estamos bien? Bueno, vamos entonces a orar para terminar. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por la sabiduría que tú nos has dejado en la Escritura. Señor, gracias. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a discernir lo que proviene de ti y lo que proviene de nuestros propios argumentos, nuestra propia sabiduría, la sabiduría que viene del diablo, la sabiduría que viene de nuestro propio perverso corazón. Ayúdanos a entender esto, Señor, y que nosotros atesoremos tu sabiduría, que atesoremos tu palabra y que tú nos guíes, Señor. Que nos ayudes, Padre, a entenderte y a conocerte. A empezar, Señor, con el temor de ti y el conocimiento y el entendimiento de que tú eres santo y que tú eres el único Dios sabio y que solo de ti proviene la verdadera sabiduría. Ayúdanos a vivir sabiamente, Señor, y a tomar buenas decisiones y a tener nuestros ojos puestos en tu palabra, en tu evangelio, en ti, y a escuchar tu sabiduría y ponerla por obra, practicarla, Señor, para que no nos extraviemos. Gracias te damos, Señor. En nombre de Jesús. Amén.